Natalia? Recuerda de qué Sí. hablamos hablado. Hoy vamos a hablar de TEA. Y bueno, para quien no sepa qué es TEA, porque además es que lo pusimos así, ¿no? También en los stories. Yo Y siempre digo es, que vaya nombre, o sea, a mí me resulta súper raro, es algo que ya te dije en su momento, eh, o sea, espectro, espectro autista, o sea, es que sí, ya, es un, ya el es un nombre que me trastorno han puesto, del espectro autista. exacto, Bueno, trastorno, porque tiene que ver, y ahora lo veremos, trastorno del espectro autista. Y tiene que ver lo veremos, con los diferentes niveles, porque no es el autismo. Antes se decía, es autismo, con mucho o poco, y eso ha cambiado. Y por eso se ha cambiado la forma de nombrarlo y de decir, bueno, de denominar. Y cuando hay un TEA, en este caso, pues tendremos que considerar diferentes aspectos, no solo que hay primero de todo, autismo. entonces, exactamente qué significa TEA y qué entendemos por pues ese trastorno, ¿no? O sea, qué es lo que se entiende de esto. De hecho, eso que suena tan extraño no deja de ser un trastorno del neurodesarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que eso es una de las dudas más generalizadas, es si es o bien genético o pueden haber otros factores. Y de hecho se combinan, es decir, son las dos causas. Pueden ser causas ambientales y también genéticos. ¿De acuerdo? Entonces, engloba el espectro autista, como Es decimos. decir, que si hay algún familiar que haya padecido algún pues, TEA, Sí, pues bueno, es una lotería, ¿no? Pero hay muchas posibilidades de que pueda ser claro. también TEA. Claro, ahora veremos que hay diferentes niveles, ¿de acuerdo? Hola a Y todos los que entiendo, nos vais Natalia, uniendo. disculpa que te corte. Entiendo, Sí. Natalia, hola, hola, entiendo que no hay posibilidad de detectar esto en el feto, o sea, una vez se está No, formando. no, porque como decías del neurodesarrollo, es decir, conforme, y de hecho muchas veces de bebés no lo podemos detectar. ¿Por qué? Porque se caracteriza en tres aspectos concretos, ¿de acuerdo? En la flexibilidad, es decir, la rigidez que se tiene o no en relación a planes, a flexibilidad cognitiva en general, es decir, aquello de que son como muy cuadriculados, ¿no? Y cuesta mucho cambiar los planes o cambiar una rutina, porque para ellos ya esa rutina, cambiarla ya puede cambiarles el humor y todo, ¿de acuerdo? Por otra parte, a través del lenguaje, claro, cuando empezamos a ver temas de lenguaje en los niños, por eso digo que de bebés cuesta tanto diagnosticar, ¿no? O detectar, porque aún no podemos ver si hay lenguaje o no. Y tercero, las relaciones, ¿de acuerdo? La comunicación a nivel relacional, ¿de acuerdo? Entonces, sí que podemos ver antes de hablar cómo se relacionan, pero como decíamos, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, que hay niveles. Es decir, si conocéis la gente que estáis aquí, personas que tengan TEA, no con TEA, sino que tengan TEA, sí, porque tienen un trastorno, ¿de acuerdo? Podrán decir, pues yo conozco a una persona que habla sin problema o se relaciona, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta eso, que hay de nivel 1 a nivel Varios 3. grados. Si no me equivoco, creo que estuve mirando y había 5 grados distintos de TEA, ¿no? Bueno, ahora es que ha ido cambiando, ahora se centra sobre todo en 3, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero sí que es verdad que en el momento de, porque eso, bueno, esto nos acerca más, yo creo que mucha gente identifica más una persona con TEA, o bien porque no se relaciona de una forma extraña, no se comunica, no sabe cómo hacerlo, o bien personas que les cuesta pero que son muy inteligentes. Y eso normalmente lo podemos ver en diferentes series y películas. Son personas muy potentes cognitivamente, con altas capacidades, ¿de acuerdo? Ya sea en un aspecto o en muchos, ¿de acuerdo? Pero que a nivel relacional, de comunicación, tienen más dificultad, y eso lo podemos ver en series de médicos, ¿de acuerdo? Que vemos esa dificultad, ¿no? Y vemos aspectos que son comunes, es decir,
Nosotros, por eso no podemos englobar todos dentro del mismo saco, porque dentro del trastorno hay muchos tipos de personas y diferentes tipos. Perdona, Natalia, Sí, que te corte, ¿vale? Y es que yo, incultado en mí, ¿vale? O sea, literalmente yo tenía en mi cabeza que una persona que tenía TEA, ¿vale? Pues, o sea, es el típico, pues, la típica persona que vemos siempre, autista, a la cual tú le hablas, pero con la que tú no puedes mantener realmente una conversación propiamente, no te hace prácticamente caso, perdón. y está pues como muy centrado en lo que esta persona está haciendo, y si le hablas prácticamente es como que ni te escucha, en fin, ¿no? Pero me ha sorprendido gratamente, la verdad, que esto que tú comentas, pues que hay diversos grados y que incluso alguien con TEA, ya debido a estos grados, o sea, puede incorporarse al mundo laboral Desde como luego, cualquier otra persona. O sea, es desde luego. más, en el mundo laboral que puedes, estamos hablando de que puede ser un abogado, un médico, o sea, Por no, o supuesto. sea, Porque a trabajar nivel, es que, no entiendo. claro, nos podemos encontrar a nivel cognitivo, es decir, a nivel de capacidades, que tenga una capacidad normal, puede que tengan una discapacidad intelectual, pero también puede ser que haya una alta capacidad. Es decir, se había relacionado mucho con cómo hay dificultad de relación, no sabemos hasta qué punto, o no hablan, hay mutismo, hay personas que no hablan o es o mutismo selectivo, ¿de acuerdo? Entonces, por ese hecho parece que tengan una discapacidad y no. O a veces se cree que todas las personas con TEA están en su mundo y sí que es verdad que pueden haber desconexiones, están como en su mundo interior, pero pueden ser capaces, no de una forma fluida a lo mejor, pero sí que podrán relacionarse. Sí, yo creo que tenemos que romper con estereotipos, ¿no? También como hemos hecho con otros temas, de que no es el niño que está en un rincón, hablo de niño porque normalmente lo centramos en temas, ¿no? De escuela, centros, ¿no? Que está en un rincón que no se relaciona, ¿no? Y de hecho, pueden pasar varias cosas en las clases también, desde que evidentemente pueda, que ya lo hablamos también, haya un bullying, un acoso escolar, como todo lo contrario. Yo tengo alumnos con TEA que están desde siempre en el aula y es uno más, ¿no? Entonces, sabiendo la dificultad que tiene o otros aspectos no, pues se relaciona de la forma que necesita el En alumno. función, Natalia, entiendo, del grado que Entonces, ahora, especial o David, no, he quedado entiendo. congelada. ¿Se ha cortado? Ay, te pierdo. Yo te he perdido. Sí, ahora. Que entiendo por lo que comentas que en función del grado de TEA que tenga, necesitará o no ir a un centro educativo especial. O no, claro. De hecho, hay alumnos que empiezan en escuela ordinaria, que se llama, que es la que todo el mundo comúnmente entiende como normal, ¿de acuerdo? Y que hacen compartida, se llama, con escuelas especiales. Entonces, a veces empiezan educación ordinaria, en escuelas ordinarias, vaya, y se ve que hay un autismo y que estaría mejor compartida con una escuela de educación especial. ¿Por qué? Porque se considera que está en su mismo grupo, a nivel social le va muy bien estar entre iguales, pero que no tengan este trastorno, pero que también está bien que esté con otros niños con este mismo trastorno u otros y que pueda relacionarse también de otra forma. ¿Qué pasa? Muchos niños lo que pasa es que cuando están en la escuela de educación especial terminan quedándose en la escuela de educación especial. Hacen como el traspaso total. Algunos terminan la primaria haciendo compartida y luego pasan a secundaria, digamos, en una escuela de educación especial y hay algunos niños que directamente pues ya se contempla la Natalia, escuela de esto educación especial. no lo había oído nunca. O sea, ¿cómo puedes compaginar una escuela con la otra? O sea, vas Porque unos hacen, días a un... claro, hacen, por ejemplo, 2 días escuela ordinaria, 3 días escuela de educación especial.
Vale, vale. Y entonces, entre los centros concretan qué asignaturas y qué aspectos, en concreto, no solo de materias y competencias, sino mucho más, que se trabaja en cada sitio. Vale. A nivel de habla, Bueno, a nivel de relación, de lo que sea. de cara a los padres, a las familias, ¿qué es lo que debería resultarnos chocante ver en nuestros hijos? ¿Qué sería lo que nos tendría que dar la alarma de que uy, algo está fallando, algo aquí no es normal? ¿En qué nos podríamos, cuáles serían los indicativos que nos podrían Claro, yo creo... orientar a que esto podría ser un TEA? De acuerdo. En relación a los 3 aspectos generales que he dicho al principio, tendríamos que fijarnos en ciertas características. Es decir, si por ejemplo hay un aislamiento completo, ¿de acuerdo? Y no hay un vínculo con nadie, ni con los padres, ¿de acuerdo? Ni entre iguales, porque puede ser que haya con los padres o con la familia, que sea un vínculo familiar, pero que no haya vínculo entre iguales, ¿de acuerdo? Que las relaciones veamos que son diferentes, que son unilaterales, es decir, de la otra persona hacia ellos, pero que a ellos les cuesta muchísimo, ¿de acuerdo? Y que no tengan motivación por relacionarse, es decir, les da bastante igual, ¿no? Porque no es una necesidad, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a relaciones sociales. En cuanto a flexibilidad, que es lo que decía al principio, ¿de acuerdo? Pues se ve que tiene estereotipias, es decir, que aletean, por ejemplo, ¿no? O que dan vueltas sobre sí mismos, ¿de acuerdo? También cuando hacen rituales... Movimientos repetitivos, ¿no? ¿Te refieres Sí, igual, pues, un sí, balanceo, por claro. ejemplo? Sí, 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 es eso, las estereotipias es eso, es algo de forma repetitiva, ¿de acuerdo? Cuando se hacen rituales, a veces son más simples, pero otros más complejos. Siempre, por ejemplo, tienen coches o animales o lo que sea, y siempre, siempre, siempre se están poniendo de la misma forma, con la misma distancia, ¿vale? Todo eso no quiere, puede ser que pase una cosa. Ahora, lo que sí que quiero aclarar es que a lo mejor digo una característica y porque nuestro hijo tenga una o dos no quiere decir que tenga TEA, sino que diferentes aspectos relacionados, y si vamos viendo de aquí y de allí, puede ser indicadores que nos digan, bueno, pues a ver qué pasa y vamos a ver, ¿no? Que haya mucha rigidez también y perfeccionismo, ¿de acuerdo? Y que además les suele molestar mucho a nivel de los 5 sentidos los ruidos fuertes, por ejemplo. Se tapan los oídos, vaya, las orejas, porque les molesta mucho. Los olores fuertes o suaves, o a veces no notan su propio olor. Y los en Incluso, general claro, a ruidos exacto, que los toquen, ¿de acuerdo? O que les roces según qué, ¿de acuerdo? Y a nivel de lenguaje, pues se pueden hacer mutismo, incluso, como decía, ¿no? O repetición, hacer ecolalias, que repiten alguna palabra, o bien ellos repiten la última palabra que han dicho, o alguien ha dicho una palabra y la repiten también. Luego, comunicación espontánea sin pensarla, pam, suelto, ¿sí? Y bueno, yo creo que estas sobre todo son los principales aspectos que podemos ver. Tener un temperamento a veces más irritable, quizá de lo normal también, ¿verdad? Puede ser Pueden ser. porque hay cosas, como decía, que a nivel sensitivo les como que la acusan más. Es como si tuviesen una alta sensibilidad en ese aspecto. Entonces, si hay algo que me está molestando realmente, reacciono y salto. Si hay algo que está cambiando, que yo tengo un plan y me están cambiando mi rutina, salto, mi humor cambia. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ir avisando si va a haber algún cambio y, bueno, evidentemente, como cualquier persona que le cueste, que tenga esa rigidez, hay que ir trabajándolo, desde luego. Es decir, lo que estoy diciendo no quiere decir que se nace y se muere con las mismas características. Tendrá esa característica, pero se puede ir trabajando, ¿vale? Pero sí que es verdad que no es una cosa que se diga, esto se cura, ¿vale? Porque eso, primero que tampoco es una enfermedad, ¿vale? Que es un trastorno en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, y una Pero cosa sobre que... todo, lo que quería puntualizar es esto, ¿no? Que tenemos como un estereotipo de lo que es una persona autista y que es súper importante saber que hay diversos grados y no podemos encajonar a que una persona autista pues es
una persona que se excluye totalmente de la sociedad, con la que tú no puedes mantener una conversación. Hay diversos grados y una persona autista pueda perfectamente, pues esto, trabajar, no sé, ser informático. O sea, de Desde hecho, luego, cualquier profesión, bueno, o lo que quizá no quiera. será un locutor de radio, porque normalmente el tema, pues lo que estamos hablando, ¿no? El tema de sociabilizar, ¿no? Y demás, no suele ser algo destacable de quizá una persona con TEA, pero sí que son, pues lo que tú estás diciendo, ¿no? Personas como muy metódicas, por ejemplo, pues no sé, o sea, una persona con TEA puede ser el mejor cirujano que haya en la ciudad, Claro, porque claro. es una persona súper, súper metódica. Quizá no será bueno transmitiendo, pues igual, pues a los familiares qué tipo de enfermedad o lo que haya pasado, quizá no serán buenos en eso, pero serán buenos, pues Bueno, esto, yo veo operando. ahora que dices de un médico, si hay alguien que ve The Good Doctor es un claro ejemplo. ¿De acuerdo? Es un médico, bueno, que considerado ya como genio, ¿no? Que tiene Asperger y que, bueno, es una eminencia a nivel médica, pero él no tiene, para entenderlo mejor todo lo que estamos diciendo, es que no tiene filtros para comunicarse con las personas, con los enfermos, con los familiares, con los compañeros y es tal Quizá no cual. tiene empatía, no sabe qué es el tema de la empatía, ¿no? O de Sí que transmitir. lo entiende porque a nivel cognitivo no tiene problema, él entiende el concepto. Y él a lo mejor puede decir algo y decir, no sé por qué le molesta, porque es la verdad, ¿sí? Ya. Pero ese paso más, y es una serie, pero que puede ser en la vida real, ¿eh? Que hay muchos casos. Y además también como se caracterizan por tener intereses muy concretos, les gusta mucho, por ejemplo, transportes. Yo tengo un alumno que le encantan los autobuses y ponle un dibujo, jugar algo relacionado con algún transporte, le apasiona. Algunos con las matemáticas, bueno, como se centran tanto en ese tema y dominan tanto de ese tema, por eso también, como dices tú, pueden hacer según qué, aparte evidentemente de la capacidad que tienen. Y tú, Natalia, como pedagoga, ¿qué es exactamente lo que, bueno, pues tienes que potenciar o cómo sería, por ejemplo, una terapia contigo con un niño TEA? ¿Qué es lo Yo qué tipo de actividades realizas? Yo lo que realizo normalmente es a nivel relacional y de comunicación, que no del habla, porque no tiene dificultad en el habla, yo no soy logopeda, pero que realmente no le estoy enseñando a vocalizar o otros aspectos del habla, que hay muchos dentro de la logopedia, ¿de acuerdo? Pero sí, sobre todo, a estos aspectos, ¿no? A crear ese, si se puede, vínculo, ya no conmigo, con la persona que considere, ¿de acuerdo? El alumno, que tenga una comunicación para sobre todo poder expresar lo que siente cuesta mucho, pero lo que necesita, ¿de acuerdo? Sobre todo lo que necesita, porque lo que siente será muy difícil, pero sí que si tiene sed, sí, y que está relacionado evidentemente con el lenguaje. Yo tengo en concreto un alumno que apenas hablaba y un día se metió dentro eso es una anécdota, pero me hizo mucha gracia, se metió dentro de basuras estas de reciclaje en la escuela de papel, que es así alta, ¿no? Es de cartón, y se metió dentro y me dijo, Natalia, ayúdame. Y digo, está pidiendo, ¿no? Pero es que luego además dice, Natalia, help me. Digo, hombre, ya con ayúdame ya estaba más que contenta, ¿no? Entonces, esa capacidad de jugar, de esconderse y decir, Natalia, a ver si me encuentras, ¿no? Cosa que al principio no hacía, pues fomento el lenguaje y, bueno, que él exprese sus necesidades. Si tiene sed, si tiene ganas de ir al baño, si, lo que sea. Es por mi parte, porque otros profesionales trabajan más a nivel cognitivo, ¿de acuerdo? Pero como ya lo hacen otros profesionales, yo me dedico a esta área, en concreto con este alumno, pero bueno, con otros alumnos pues también, sobre todo este aspecto es el que trabajo. De acuerdo. Y quería Y comentar una cosa, perdona Claudia, pero es que me ha parecido, con todo este mundo del TEA, me ha parecido tan interesante saber
diferencia que hay en cuanto a diagnóstico, es decir, a prevalencia en el diagnóstico de mujeres y hombres, porque existe lo que se considera el efecto camuflaje, y es que pasan más desapercibidas las mujeres porque son más capaces a lo mejor de relacionarse y queda como disimulado, ¿sí? Entonces, de 3, 4 se detecta una solo, ¿sí? Mujeres. Entonces, bueno, me ha parecido ya no curioso, que es decir, por un aspecto podemos ver que, como que hay más desarrollo en ciertos aspectos, pero puede ser perjudicial porque no están detectadas quizás en su momento, que es, siempre digo que lo mejor es una detección temprana, ¿no? Y una atención temprana. Y bueno, me ha hecho, bueno, quería decirlo porque creo que es muy interesante y saberlo. Súper interesante, sí, sí. Uh-huh. Pero entiendo que está todo radica en eso, el tema de los grados que yo particularmente yo no, o sea, no lo sabía, la verdad, o sea, hasta que no empiezas a investigar y demás, o que quizá pues te toca un poco, ¿no? O dentro de tu Claro, más familia de... o alguna persona cercana, no desconocía este tema de los grados. Vale, Bueno, y es ahora que nos además, ay, perdona, una solo palabra, quiero... Asperger, que yo ¿Cómo? creo que pero muchas veces yo creo que la gente no relaciona igual que sea un tipo de TEA, ¿no? Claro. Bueno, es que de hecho, cuando se ve una alta capacidad, le ponemos nombre, ¿no? Alta capacidad con TEA, que le llamamos Asperger, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que existen y en mucha comorbilidad que se llama, es decir, TEA con otro trastorno, ¿de acuerdo? A veces me preguntan, ¿y esto es por el TEA? No, es otro trastorno, lo que pasa es que se dan juntos y puede ser uno. De hecho, me ha apuntado incluso los tanto por cientos. Personas con TEA, de un 56 a un 91% hay un trastorno. Además, es decir, TEA y otro trastorno. Y un 40% dos o más trastornos, aparte de TEA. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que nos llama, el Asperger se va huyendo, pero a veces podemos ver a algún niño adulto que, oye, esto quizás es que eso no está relacionado con el TEA, es otro trastorno, bueno, asociado no, aparte, pero que se dan a la vez. O sea, Asperger en concreto sería que esta persona tiene TEA, ¿no? Sí, Pero que aparte de tener TEA, tiene una capacidad, una alta capacidad en un aspecto en concreto, ¿no? O sería una sea, doble yo creo que excepcionalidad. todos hemos visto alguna película, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la peli esta de Tom Hanks? Vale. Pensaba que ibas a decir Una mente maravillosa, que era... Uy, es preciosa esta película y yo creo que es el claro ejemplo, bueno, a mí, o sea, es que es una película que me marcó muchísimo, no me lo esperaba en absoluto, o sea, es que el hombre este tenía una película montada totalmente, ¿no? Pero sorprendentemente la película acaba en que él logra, bueno, darse cuenta, ¿no? De cuál era de que él realmente tiene un problema y de que él está realmente viviendo y ve cosas y habla con personas que realmente no existen, ¿no? Pues esto, pero él es, si no me equivoco, era profesor Sí, de universidad, sí. puede ser, Mm. pero era realmente, él Pues era, no era profesor, yo creo que era el que estaba limpiando o así en la universidad y creen que porque resuelve un ejemplo, no sé si estoy confundiendo la película, pero diría que era esta. Es la por de Matt favor, Damon, es la de Matt Damon, ¿no? que sois bastante los que están por aquí, Yo ayudarnos, que diría que es seguro que... la de Matt Damon, que él está limpiando allí en las clases en la universidad y resuelve un problema matemático que había en una pizarra y que los alumnos no habían conseguido corregir y que ve que a nivel emocional tiene dificultades. Sí, Diría que bueno, a ver si ahora estoy mezclando con otra película, pero yo hubiese dicho no, que no. era... La de Una mente maravillosa es que, bueno, él está totalmente, se mete incluso en espionaje, o sea, cree que la gente le está persiguiendo. Vale. Es un Es que peliculón, ya tengo. me están apuntando y es la de Russell Crowe, me dice. Ah, Y entonces eso. la que digo yo no me acuerdo el título. Sí, fue de un Nobel de Matemáticas, le he cambiado el nombre, pero era
alguien seguro que por aquí sabe de qué película estoy hablando. De Matt Damon y lo que he explicado. La de Russell Crowe es la de Mente Maravillosa, pero que es Sí, un peliculón. O sea, un sí, peliculón de película. también. Pero realmente esa película acaba que él se da cuenta. O sea, él vive como toda una secuencia, una película se monta ahí de espionaje total. O sea, de Ujú, espionaje total, en la que él habla incluso con personajes que realmente no existen. ujú. Y entonces él, la película acaba que él realmente se da cuenta de que esos personajes no existen Sí, y le siguen hablando, pero él es capaz finalmente de saber que no de, es verdad. de saber lo que, exacto, qué personajes son reales, de qué personajes, o sea, de qué personas son reales, ¿no? Ujú, Cuáles sí, cuáles no. ujú. Me pareció una película brutal y debe de ser una lucha interna cuando quizá pues en algún momento se dan cuenta, ¿no? Del problema que Claro, tienen. bueno, tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes, ¿eh? Que luego puede haber un trastorno mental, como decíamos, que sea independiente, ¿no? Entonces, pues que haya una lo diré, esquizofrenia, no lo digo, Sí, 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 eso mismo, o cualquier otro trastorno mental, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos visto que este es un trastorno del neurodesarrollo, que no tiene que ver con de salud mental. ¿De acuerdo? Por eso hay comorbilidades que hemos dicho, que hay otros trastornos asociados. Bueno, asociados, que hay otros, de hecho. ¿De acuerdo? Así que nada, ¿nadie se ha animado y no ha visto la película que yo he dicho? Para terminar diciendo qué película era. yo creo que no se ha dicho, pero ¿cómo se llama esta serie? Que la protagonista se llama Huesos. A Yo creo Bones. que Sí, Bones, sí, yo creo que esta chica, o sea, no sé, se sí. hace el papel de alguien que emocionalmente, ¿no? Emocionalmente ella no comparte, ¿no? O sea, no Su sabe mundo, cómo expresar realmente esas emociones, ¿no? claro, su mundo es su trabajo, de hecho. Esto. Y también hay un factor emocional, ¿no? Que es un trauma y que eso también influye, pero sí, sí, yo también creo. No la he visto entera, estoy viéndola ahora, de hecho, y yo diría que sí. Y bueno, Yo tengo una persona cercana que me comentaba, eh, bueno, finalmente, pues detectaron bueno, que su familiar, ¿vale? Era TEA, debido a que, por ejemplo, si ella se hacía daño, eh, veía igual que estaba llorando y no empatizaba, o sea, no era o sea, igual se ponía a reír, ¿no? sí, bueno, Pero, por pero esa no porque incapacidad de entender. Ujú, exacto, sino porque no sabía expresar quizá eso, ¿no? No ujú. sabía cómo demostrar esto. Luego, aparte, pues en algunas ocasiones, pues igual le llamaba, ¿no? Pues fulanita, y no sabía hasta qué punto era estaba quizá tan concentrada en lo que estaba haciendo que ni le escuchaba, o si realmente no él lo escuchaba, o sea, por más que le gritara, era una cosa que no le escuchaba, y entonces fue por ahí un poquito el tema. Cuando vieron, ¿no? Cuando Empezaron a ir diagnosticaron. al médico y demás, y entonces descubrieron que efectivamente tenía todo. Ujú. Ujú. Porque a Muy pesar bien, de que le pues llamaban y demás, pues no reaccionaba, ¿no? O sea, estaba un poquito, pues lo que hablamos en su mundo, quizá concentrado, haciendo, pues jugando, lo que fuera, ¿no? Haciendo cualquier cosa. claro. Bueno, a raíz se suele ver a partir de un factor, ¿no? Y a partir de ahí vamos descubriendo también muchas más cosas. Y es cuando, como decía antes, ¿no? Cuando explicaba detectores, ¿no? No tenemos que quedarnos con uno solo, porque uno no hace el trastorno, ¿no? Pero cuando ya vemos diferentes, ¿no? Pues entonces es momento de detectar. Yo tengo una duda, y no sé si tú quizá, no lo sé si me estoy metiendo ahí en un berenjenal, ¿vale? Pero
dicho esto de que hay varios grados de TEA, ¿vale? Eh, claro, entiendo que en un caso bastante alto de TEA, en el cual, pues bueno, mm, pues no puede tener quizá una vida normal, por decirlo así. ¿Existe algún tipo de ayuda de cara psicológica, quizá de cara a los padres? Porque claro, estamos hablando de algo, pues que como tú comentabas, ¿no? Pues que es una enfermedad que quizá, pues, bueno, es un trastorno, ¿no? Una Sí, enfermedad, ¿no? Es un trastorno que esto no se puede detectar durante el embarazo, o sea, sino que se detecta igual, pues, más adelante. eh, exacto, más adelante, ¿vale? Pero existe este tipo de Sí, ayudas a nivel, sí, claro. ¿sí? Sí, sí. Claro, tenemos que pensar que este Porque está trastorno, claro que lógicamente, la persona que padece TEA, ¿no? Que tiene este trastorno, tendrá ayuda. Pero entiendo que a nivel familiar, ujú, o sea, los padres, psicológicamente también debe de ser duro afrontar eso y al mismo tiempo también necesitarán herramientas, ¿no? Quizá pues para... claro, de hecho, hablamos ahora a nivel público, cuando tenemos un hijo con cualquier trastorno, hay centros específicos, instituciones en las cuales pueden ayudar a nuestro hijo, pero siempre está vinculado a dar orientaciones a los padres, ¿vale? Y dan este soporte y este apoyo. Evidentemente, a nivel privado, lógicamente, pues existe, ¿no? Por supuesto. Pero a nivel privado también, es decir, no solo visitan, no solo tratan al hijo o hija, sino que también tratan a las familias, ¿de acuerdo? No solo para ayudarles a cómo llevar mejor ciertas situaciones o cómo ayudar a su hijo o hija a que se desarrolle de una determinada forma, sino que haya un acompañamiento, ¿de acuerdo? Y evidentemente, y si a veces queda corto, porque como hemos comentado otras veces, está masificado por la cantidad de gente que hay, porque en estas instituciones no solo hay personas con trastorno de espectro autista, hay otros, ¿no? Pero sí que es verdad que existen asociaciones, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, el hecho de, yo siempre recomiendo una asociación porque entenderán con los otros padres que están hablando el mismo idioma, porque con otros padres quizás no se sienten identificados y ya a veces solo por el hecho de compartir, mi hijo le pasa esto, al mío también o parecido, ya se sacan un peso de encima. Pero ya digo, no solo con TEA, sino con cualquier tipo de trastorno, de enfermedad, de lo que sea. Bueno, pues no sé si por aquí alguien quiere comentar algo o pues lo que siempre decimos, ¿no? O si no quieres, bueno, si tienes algún familiar o si tienes alguna persona conocida eh, que, que, que padezca de TEA o si tenéis cualquier duda, vaya. Yo debo de decir que tenemos aquí, La imagen. Ahora, vaya, ahora. he estado tecleando y se me ha ido por completo. Debo de decir que la gente es súper, súper vergonzosa, ¿eh? O eso, Que nos saludáis y tal, pero luego a la hora de la verdad veo aquí la o eso, gente que se que corta un les da montón. vergüenza compartir experiencias, o que queda todo muy claro y no tienen dudas. Sí, sí. Bueno, pues como siempre decimos, que si tenéis cualquier duda que no dudéis en escribir a Natalia, porque realmente la profesional es ella, ¿vale? O sea, ella es la pedagoga, psicopedagoga, ella realmente es la profesional. Mira, Campan Seuda, bueno, ¿qué pensáis de Claro, es la que escuela? no sé si estaba Sana cuando lo hemos estado comentando. He estado explicando Tradúcenoslo, que habrá de, gente que no sea que nos esté viendo que no sea de Cataluña. claro, sí, que qué pensamos de la escolarización. De hecho, he estado comentando que según los casos se empieza la escolarización en una escuela ordinaria, luego a veces se hace compartida y que luego finalmente no tiene ningún caso cercano, no pasa nada. Y que finalmente hay algunos
algunos alumnos que terminan estando en la escuela de educación especial o directamente empiezan por educación especial, en casos graves de TEA. Yo casi soy partidaria de que fuese compartida y luego ya se ve, en mi caso y por mi experiencia, que fuera compartida y luego ya se valora si es especial, si se termina siendo especial, ¿de acuerdo? Que empezar por ordinaria, lo que decía, depende de cuándo se detecte, porque empiezan estando en ordinaria y luego se pasa a compartida, pero yo empezaría por compartida y luego, si se ve que hace más, o sea, se siente mejor, lo digo porque en mi caso los propios alumnos se sentían mucho más cómodos en la escuela de educación especial. Y por eso, pero si no, a mí siempre me gusta, evidentemente, la integración y considero que es importante. No sé, Ana, si quieres compartir también tu visión. Ah, no pasa nada. No pasa nada. Sí, Igualmente, no he explicado mi opinión, pero había explicado, pues eso, las opciones, digamos, ¿no? Y cómo se estaba trabajando dentro de la escuela. igualmente, con toda seguridad, en un caso de TEA, el propio especialista, ¿no? Tú, porque inicialmente lo derivas o lo consultas con el pediatra, ¿no? Pero luego entiendo que el pediatra te deriva a un especialista, ¿correcto, Natalia? Puede ser el pediatra o desde la propia escuela. Desde la Vale. propia escuela también se Normalmente pueden decir. siempre te van a asesorar en función del grado que tenga cuál puede ser la mejor opción, ¿no? Claro. Bueno, en este caso Ana comentaba en un caso grave, ¿vale? Pero por eso digo, nunca, evidentemente si ya es que es leve, por supuesto que en una ordinaria. Sí, al final o sea, la escuela lo que hace es proporcionar las posibilidades y al final escoge la familia. Ana, es que aquí donde está, que hoy habla, pero no ha hablado demasiado, es que ella es maestra de educación especial, es logopeda, o sea que tiene mucha experiencia. Podría incluso hoy haber hablado ella en lugar de yo, pero sí, al final escogen la familia y explicando todas las posibilidades. Natalia, escoge la familia, pero entiendo que habrá grados en los que igual es más aconsejable, ¿no? O el propio paciente, ¿no? Con TEA, yo creo que puede sacar mucho más partido quizá aún, ¿no? En una Y escuela. bueno, pero es lo que comentaba. Tú recomiendas como profesional lo que es mejor, ¿de acuerdo? Yo es que recuerdo mucho el caso de una alumna que llegó a quinto solo en ordinaria, en una escuela ordinaria, se planteó hacer la compartida y hacía lo que decíamos, ¿no? 2 días en la escuela ordinaria y, no, al revés, 2 en la educación especial y 3 en la ordinaria. Y al final la niña y la familia, porque la familia al principio, pues el hecho de que estuviese también en una escuela de educación especial les costó, ¿no? Fue como un choque de realidad, ¿no? Pero luego ellos mismos vieron, estoy hablando de un caso concreto, porque no todo el mundo lo acepta igual, ellos mismos vieron que su hija estaba mejor en la escuela de educación especial y terminó el curso ya solo haciendo la escuela de educación especial. Pero yo creo que básicamente, probablemente quizás porque le sacan un mayor partido. Si Bueno, van porque a... se trabajan aspectos muy diferentes, es lo que decía, en la escuela ordinaria no deja de ser que se trabaja aspectos muy competenciales y en la escuela especial quizás el predominio es que sean autónomos, trabajan las relaciones, la comunicación y mira, y como dice Ana, en casos graves es complicado. Precisamente yo creo que es lo que está diciendo Ana, que en casos Sí, graves claro, porque la realidad es una que a veces escuela nos faltan recursos. no Claro, tiene quizá esos medios, esos recursos para realmente atender y darle los medios que quizá esta claro, persona con TEA necesita, ¿no? claro. Por eso
siempre se da la posibilidad y cuando se ve que... bueno, es que sería repetirme, ¿no? Pero cuando se ve que en un centro de educación especial hay aspectos que por falta de recursos no se puede hacer en la ordinaria, pues acaba haciéndose el traspaso completo, ¿no? Ya digo, y otro caso ahora mismo que estoy llevando de un niño que está en sexto y está haciendo compartida, ha hecho compartida durante la primaria. Pero Pues no es mira, algo que he aprendido hoy que me ha parecido interesantísimo, que no sabía que existía esto de compaginar en la escuela ordinaria con la escuela especial. Me parece súper interesante esto, me ha parecido interesantísimo. Yo bueno, creo es que que hay no muchos sé si la recursos, gente ¿eh? que nos está viendo esto ya lo sabía, yo particularmente, la verdad es que no lo sabía, me parece súper interesante y una opción que desconocía, vamos. Bueno, y es que yo creo que de hecho se cree que todos los niños van a escuela ordinaria, lo que tú dices, ¿no? De educación especial, pero hay niños, y ya no por TEA, sino por otro tipo de trastornos que también van al hospital de día. Es decir, hay días que van al hospital de día, que se le llama, y luego otros días van a la escuela ordinaria. Pero para trabajar, pues ya digo, otro tipo de trastornos. Pero quiero decir, hay recursos, lo que pasa es que pues no, a veces no se llega a todos y bueno, y es complicado porque tiene cada uno sus plazas y bueno, y lo que comentaba un poco Ana, que en la ordinaria es complicado, pero bueno, si se puede, se va. Se hace lo que mejor va al alumno. Hasta aquí la terremoto. Perdonad, es que le han puesto dos globos aquí. Mirad, mirad. Es un caso aparte. Es un caso aparte. Muy bien. Perdona. Pues nada, pues muchas gracias, Ana, por tu aportación y Súper. bueno. Muchísimas gracias.